Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda salida, ¿verdad? La de Jesús. Pero Jesús pide compromiso, verdaderamente, porque a ver, y fácil te digo, entonces la añade ella, Eina, ¿con qué autoridad? Mombe ugore, más bionde, allá, pichaguay. Añade, coapica tú ahí la añade, porque muchas veces, queridos amigos, cuando proponemos la palabra del Señor, cuando insistimos desde la palabra del Señor, o sea, desde la Biblia, entonces entonces, ¿con qué autoridad haces esto? Maico e indelanderea, la la política. Sin embargo, la vida es siempre una polis, ica quiere decir referente a la vida del hombre, a la sociedad. Dios habla al hombre, Dios habla a la conciencia, Dios nos habla a nosotros y nos dice cómo nosotros tenemos que comportarnos, pero algo dice la política. Que sigue o mío y la pella, pero no entendéis, vení para decir la política, no entendéis este voy a operar las y entonces, queridos amigos, aquí es muy importante, ¿verdad? Porque estos se quieren volver jueces ante la misma palabra de Dios. Nosotros queremos volvernos, justamente por nuestra soberbia y por nuestra autosuficiencia, queremos volvernos dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Estaban lastimosamente la yaá, ¿verdad? En este pecado. Y este es el pecado esencial, fundamental, de base. ¿Cuál es la enfermedad de base ya es allí? ¿Cuál es la enfermedad de base ya es? Así que entonces tenemos que mirar, entender, saber lo que aquí estos que vienen, los sumos sacerdotes, los ancianos, se acercan a Jesús porque es un Jesús que está enseñando y enseña sobre las virtudes, está enseñando sobre el buen comportamiento, la vida de la polis, la vida de la sociedad. Era la política. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Jesús, sin embargo, le responde, pero muy tranquilamente. Yo también les quiero hacer una pregunta antes. A ver, yo entendí, entonces ya llevo que está toño 10 entonces ya le copata la respuesta. Vamos por yo Juan el Bautista, su bautismo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? A ver, ya yo que tema y después hacen el razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos va a decir: la peñan de Yara y Teoñe, Eva de QPM y Yururu vive lleva con sus actitudes. Pejuane y QPM, raza de vivo, la peña de convertir. Entonces, la peña no sé que venía al cielo, quiere decir que entonces, dale, fuerza, ánimo. Amba enda bella pues, va enda bebe nai. Oye, pona PM, va esa guapa y nada anda bella pues. Bueno, primer elemento en el razonamiento, si decimos que viene de Dios, que Juan el Bautista lo hizo en el nombre del Señor, enviado por Dios, precursor del Mesías. Y entonces viene la segunda, el segundo razonamiento de estos sacerdotes y de estas autoridades, de estos ancianos del pueblo. Y si decimos que viene de los hombres, ente, ya posente, ahí la gente que tiene mucho olfato, queridos amigos, la gente enseguida se da cuenta. La gente de ñere y moe. Entonces la oendú, ojina,
oye, popete, no sube la gente a lleva, a ina, oye, pea cierto, y te porque ñande, yara pea la, oye, rueda ñande. Pero nosotros no somos capaces de responder, entonces quiere decir, queridos amigos, que no podemos engañar. Diga tú y la ya, no, pea, gente, y porque la gente la dice, no. La gente se da cuenta enseguida que hay ciertos elementos que son básicos y Dios nos está exigiendo. Entonces Juan el Bautista no vino aquí a predicarse a sí mismo. Juan el Bautista simplemente señaló el camino del Mesías, señaló el camino del Salvador. Y por lo tanto, lo único que tenía que decir, doy guay, pea ñembo, doy guay este guau. Porque al final ellos mismos están cayendo en su tramo. Y Jesús le responde simplemente, y bueno, ya que de superficial, a ver, barete, vente, belluzese, a ver, na ve cuase, guau, y pa UVM, la misma palabra de Dios. Y bueno, ¿sabes dónde? Daemos a IBM, muy bauche, autoridad, la añemongueta jangua, a Mozarambi jangua, a la gente, el evangelio que Dios nos está dejando. Que así sea. Que así sea.